Bien, vamos para el video 4 para continuar. Y vamos a ir un poquito más directo a cuál es la obra del Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Dios te bendiga una vez más, hermano. Y esta es la parte 4 para continuar. ¿Ok? Antes de yo ir a cuál es la obra del Espíritu Santo, que voy a ir un poquito más directo al grano, voy primero a ir al libro de los Hechos, porque yo había hablado en el video 2 y video 3, yo había hablado algo muy interesante en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 26 en adelante. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender de aquí para adelante cuál es la obra realmente que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Para adelantarles a ustedes en lo que ustedes van buscando, Hechos 28, 26 en adelante, en lo que van buscando en la Biblia ustedes este capítulo y versículo, les voy a adelantar un pequeño adelanto de lo que hace el Espíritu Santo, la obra que Él viene a hacer. ¿Ok? En el libro de Hechos, aquí mismito, de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 hasta el 5, estoy adelantándole un poquitito de la obra del Espíritu Santo, qué quiere que nosotros hagamos y entendamos. Un adelanto. Hechos 9, del 1 al 5, vemos el llamamiento de Saulo. Saulo y Pablo pues fueron la misma persona. Y en la intervención que Saulo tuvo con el Espíritu Santo, en el resplandor de la luz de la gloria de Dios, vemos que en el versículo 5, Dios, el Espíritu Santo, le hizo una pregunta para que Pablo le respondiera. Dice, él contestó, Saulo contestó y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Espíritu de Dios responde y dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues, pero ponte de pie y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hablar y de hacer. La obra del Espíritu Santo es lo que nosotros debemos de hablar y de hacer en el tiempo de la gracia. ¿Ok? En el tiempo. El Espíritu Santo obró para el pueblo israelita con un plan, con un propósito. Ahora la obra del Espíritu Santo es lo que Dios le revela a Pablo para nosotros, los creyentes, la iglesia, ¿verdad? En un tiempo distinto al pueblo de Israel, en un periodo de tiempo del pueblo de Israel, donde Pablo es el apóstol que Dios designó para nosotros tener la revelación del Evangelio, tener la promesa y la revelación de la enseñanza del Evangelio y cómo ser salvo. ¿Ok? Y entonces es bien importante porque te estoy adelantando un poquitito de lo que yo voy a hablar, solamente un pequeño adelanto. En el versículo 4 dice, y cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Él contestó y dijo, ¿quién eres? Lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros le digamos quién tú eres. ¿Quién tú eres, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Quién tú eres? En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es revelarse a nosotros. Revelarse a nosotros. Para que nosotros le digamos a Dios quién tú eres y qué quiere que yo haga. Y qué quiere que yo hable. Qué quiere que hable y qué quiere que yo haga. ¿Okay? Esto es un adelanto de lo que yo voy a estar hablando más adelante. ¿Okay? Pero vamos a ir un momentito aquí. Vamos a pasar un momentito aquí a lo que yo le estaba diciendo. A Hechos 28, versículo 26, que yo estuve hablándolo quizás en el video 2 o en el video 3, entre el video 2 y el 3 yo estuve hablando esto. Dice, ve a este pueblo
y dile. El Espíritu Santo le dijo a Pablo estas palabras, porque el pueblo judío no quería conocer el Evangelio. Y dice, ve a este pueblo y dile, de oído oyen, de oído ellos oyen, pero no entienden. No entienden. Y eso mismo fue lo que pasó con el Espíritu Santo, pero en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. En el plan y el diseño que tenía el Espíritu Santo, pero esta vez con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, muchos fracasaron en el desierto. Dios los llevaba por el desierto. Y ¿sabes una cosa? ¿Cuál era el propósito de Dios llevar al pueblo de Israel por el desierto? Pues llevarlo a la cruz, al monte Calvario. Todo se enfoca a la cruz cuando venga Cristo, a que ellos crean que es la salvación, el perdón de sus pecados. Entonces el plan del Espíritu Santo se enfoca todo a la obra salvífica de Cristo en la cruz. No es en nuestras obras, no es en nuestras creencias, no es en decirle al Espíritu Santo, ven, queremos tu gloria, queremos sentir, porque el Espíritu Santo no es un ser que quiere poner a los hombres a sentir, es a creer y a entender su plan, por dónde quiere Él llevarte. El Espíritu Santo quiere que tú crezcas, que tú conozcas de Él. Mientras más tú tienes conocimiento de Él, más tú estás firme en Él. Más tú estás firme en Él y más Él te habla y te revela sus misterios. Pero el pueblo de Israel se quedó dando vueltas 40 años sin entender. Entonces el propósito y el plan del Espíritu Santo con el pueblo de Israel, todo se enfoca en llevarlo a la cruz. En llevarlo a la cruz. Mientras tanto el pueblo de Israel tenía que obedecer los mandamientos perfectamente, pero todavía no eran salvos. No eran salvos hasta que llegue la cruz, hasta que llegue el Salvador. Eso hay que entenderlo y hay que ser realista. La obra del Espíritu Santo, estoy en el inicio, estoy en el comienzo, porque falta más información. La obra del Espíritu Santo para nosotros hoy en día es que tú entiendas, que tú comprendas y entiendas que el pecador hoy en día recibe la salvación por la fe. La obra del Espíritu Santo es que tú tengas la salvación segura. Que tú tengas la salvación de tu alma y perdón de tu pecado seguro a través de tu creer. Cosa que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo así no se reveló con el pueblo de Israel. El Espíritu Santo con el pueblo de Israel nunca se les reveló así. Ustedes van a ser salvos. Ay, total, mira, crean en mí, ya está, van a ser salvos. Muchos murieron en el desierto, 3,000 personas murieron en el desierto, en el monte Sinaí. Ellos cruzaron el mar rojo, ¿ok? Muchos de ellos cruzaron las aguas de Mara, pero después cometieron idolatría. Y después de que cometieron idolatría, Dios le quitó la vida a 3,000 personas. No pudieron llegar a ser salvos, pero el plan del Espíritu Santo, el plan de Él, era llevarlo al monte Calvario. No era que ellos se quedaran en la llanura, y el plan de Dios es que tú crezcas y entiendas que hoy en día Cristo se revela a todos los pecadores y le dice, ¿tú crees en mí? Pues si tú crees en mí, inmediatamente eres salvo. Y al ser salvo, hoy en día el Espíritu Santo, en el plan que Él tiene, Él nos adelantó la obra salvífica de salvación de nuestra alma, la obra salvífica de perdón de pecado. El Espíritu Santo quiere que entendamos que Él adelantó la obra salvífica y que ya tú la tienes. De ahí en adelante, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es perfeccionar su buena obra en ti. Como Pablo dice en Filipenses 1:6. 1:6, Filipenses. La buena obra que Dios comenzó en mí, Él la va a perfeccionar. Perfeccionar mis errores, mis debilidades, mi conducta, mi carácter, hacer que yo tenga el carácter de Cristo. El fruto es el Espíritu Santo, hacer que yo crezca, hacer que yo madure en el conocimiento de Él.
pero dentro del plan del Espíritu Santo con la iglesia. ¿Ves? Yo estoy hablando dentro del diseño del plan del Espíritu Santo con la iglesia, no es dentro del diseño del plan del Espíritu Santo con Israel. Porque dentro del plan y el diseño del Espíritu Santo con Israel, Dios obraba diferente. Obedece a los mandamientos. Y para que haya salvación, tú tienes que esperar que venga la cruz. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dios lo llevaba al desierto. Por el desierto, muchos murieron en el desierto. Entonces el plan del Espíritu Santo es llevar al pueblo a la cruz. Ya Cristo, el Espíritu Santo, a través de la persona de Cristo, a través de Jesucristo, ya trajo la salvación. Ya tú tienes la salvación. Ya la tienes. Por haber creído la tienes. Entonces la obra del Espíritu Santo es seguir perfeccionando la obra que Él tiene para ti, porque ya la tienes. Asegurarte la salvación. Ese es el plan del Espíritu Santo. Asegurarte que tú seas de Él, que tú le perteneces a Él. Y la obra del Espíritu Santo también es perfeccionarte. Llevarte al conocimiento que Él tiene para con cada uno de nosotros. Estoy adelantando un poquitito lo que yo voy a seguir hablando, ¿ok? Entonces, permítame seguir con Hechos de los Apóstoles. Un momentito. Hechos 28, 26 en adelante. Dice, ve a este pueblo y dile de oído oiréis y no entenderéis. Pablo está escribiendo aquí lo que el Espíritu Santo le reveló a él, diciendo acerca del pueblo de Israel. No solamente los judíos, sino el gestante del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo el gesto. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo? Ve a este pueblo y dile, de oído oiréis, pero no entienden. Eso fue lo que le pasó a Israel. Se quedaron ahí y no entendieron a dónde el Espíritu Santo los quería llevar. A una tierra que fluye leche y miel, a una tierra mejor, que representa como un tipo de gracia. Que representa como un tipo de gracia. Ya Dios, el Espíritu Santo, nos llevó a la cruz. Ya tú eres salvo. De ahí en adelante el Espíritu Santo quiere perfeccionarte en ti. Tu carácter, tu conducta, los malos hábitos, los pensamientos negativos. Quieres arreglarte. Déjate arreglar. ¿Ok? Porque la obra del Espíritu Santo en la iglesia es muy diferente a la obra como el Espíritu Santo quiso tratar con el pueblo de Israel. ¿Ve? Todo lo que pasó con el pueblo de Israel es una trayectoria, es un proceso, pero ya nosotros hemos alcanzado la cruz. ¿Ok? Ahora el Espíritu Santo quiere, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Ok? Perfecto. Dice el versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado. Él quiere abrirte los ojos a que tú entiendas la obra del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y dice aquí, y se conviertan, y lo más importante es, yo los sane. Yo los sane. El plan de Dios era sanar al pueblo de Israel, sanar su corazón. ¿Por qué razón? Porque un pueblo marcado, donde viene un pueblo de Israel marcado por los faraones, que los cautivaron, que los rechazaron, que lo oprimieron, lo subyugaron, lo encarcelaron, pues no es fácil oír la voz de Dios. El plan del Espíritu Santo es sanar tu alma, tu corazón. No es que tú le pidas muchos dones, milagros, brincoteo para aquí, brincoteo para allá. Yo quiero sentir, Señor, quiero caerme al piso. El plan del Espíritu Santo principal es sanar a los pecadores, sanar a la iglesia. Porque cuando tú tienes sanidad del alma, tú obedeces. Nosotros obedecemos la voz de Dios. Estamos más prestos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero si no somos sanados nuestra alma, nosotros queremos solamente buscar nuestros deseos carnales.
nuestros propios deseos carnales. Y esa no es la voluntad del Espíritu Santo. Estoy en la introducción, ¿ok? Y la introducción pues, es larguita, pero vamos a ir directo. Vamos a orar. Vamos a comenzar a orar, porque la voluntad del Espíritu Santo es que ustedes entiendan y comprendan. Y mis oraciones hacia ustedes, sea personal, privado o como sea, es eso mismo, que ustedes entiendan y comprendan y vean la realidad, porque solamente la gracia que provee el Espíritu Santo a través del Evangelio abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender la realidad. Vamos a orar un momentito antes de empezar. Amantísimo Dios, yo te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan. Tal vez, posiblemente sean muy pocos lo que vean y lo que escuchan esta palabra, pero esos poquitos, a ti te place traer entendimiento en su espíritu, en su corazón. Derrama de tu gracia. Que tu gracia abundante, Espíritu de Dios, derrame sobre sus corazones y su entendimiento para que entiendan cada día tu palabra y crezcan en el conocimiento correcto de tu palabra. Si alguno de ellos está enfermo, padeciendo una necesidad, ve a donde ellos y dale paz y consuelo y esperanza y fe para que tú les hagas saber que tú estás con ellos en el nombre del Señor Jesús, para tu gloria y tu honra. Que así sea hecho, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Señor. Yo soy débil, pero tu gracia dice, diga el débil, fuerte soy. Así que nos encomendamos en tus manos. Amén. Amén y amén. Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Entonces, en Gálatas 1, 15 y 16, Gálatas 1, 15 y 16, vamos a buscarlo aquí. Pablo dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, a revelar a su Hijo en mí. El plan de Dios del Espíritu Santo es revelar a Cristo. El plan de Dios del Espíritu Santo con Israel es revelar a un Dios bajo la ley, su plan que él tenía, ¿verdad? Y que ellos tenían que obedecer hasta que llegue la cruz. Pero ahora el plan del Espíritu Santo es revelar a Cristo en nuestros corazones, que ya la cruz y la salvación llegó por gracia. ¿Ok? Entonces dice aquí Pablo, Gálatas 1, versículo 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. No lo aprendió por los apóstoles anteriores, sino por una revelación que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Quiere decir que el plan del Espíritu Santo es que el evangelio se entiende por revelación. No es por nuestra propia revelación, es por la revelación que el Espíritu Santo le reveló a Pablo para nosotros, la iglesia. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquito más al grano, más al directo al grano, y vamos a pasar en el libro de Efesios 1:13, que habla del Espíritu Santo y habla del sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y habiendo creído en ese evangelio, en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello significa más bien como la garantía, la seguridad que le pertenecemos a Cristo. ¿Ve? El sello significa seguridad. El sello significa posesión y pertenencia. Posesión, algo que Cristo posee de nosotros. Pertenencia. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, significa que le pertenecemos. Ese sello es un sello espiritual. No debería de tener temor, miedo de lo que hay en el mundo.
el sello de la bestia, las marcas de la bestia, todo lo que está ofreciendo el anticristo. Todo lo que está ofreciendo el anticristo es físico y literal, que no está dentro de ti, no es algo que obra dentro de tu espíritu. Lo que ofrece el anticristo son cosas materiales, que es el sello, un sello que se está hablando hoy en día. Pero lo que ofrece el Espíritu Santo es un sello para identificarte a ti, que tú le perteneces al Espíritu Santo y que ese sello nadie lo puede sacar. El anticristo no puede sacar ese sello para los que han creído en Cristo en este tiempo de gracia. Los hombres no pueden sacar de ti la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la salvación que tú tienes. El sello que habla Pablo aquí es el sello del Espíritu Santo que nos sella para nosotros pertenecer a Cristo y ser propiedad de Cristo, porque el sello significa propiedad, pertenencia, propiedad y pertenencia, que tú le perteneces a Dios. Cualquier cosa que el anticristo venga y adelante su plan futuro, lo adelante con un sello, una marca, lo que sea, eso no te preocupes, porque eso no va a cambiar, eso no va a hacer que el Espíritu Santo salga de ti. Él se va a quedar para siempre porque tú decidiste creer en Él. Y el plan del Espíritu Santo es asegurarnos que tú le perteneces a Él. Ese es el plan del Espíritu Santo, asegurarnos a nosotros con una promesa que tú le perteneces a Él. Por eso Pablo da una enseñanza en el libro de Romanos, diciendo: ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni lo que vendrá, ni nada te puede quitar o sacar de la presencia de Dios, te puede separar del amor de Dios. Nadie, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? No es lo mismo un sello físico, literal, que no tiene que ver con nada con salvación, que el sello es el Espíritu Santo. Y eso es parte de lo que es la obra del Espíritu Santo. Así quiere obrar el Espíritu Santo. Y todo se basa en lo que yo te dije al principio, en entendimiento y conocimiento. El Espíritu Santo quiere que tú entiendas y conozca la revelación dentro del plan del Evangelio, dentro del plan de gracia del Evangelio de la cruz de Cristo. Por eso es que yo les estaba diciendo a ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les estaba diciendo a ustedes que decía Dios, el Espíritu Santo a Pablo: viendo y no ven, oyendo y no oyen. El pueblo de Israel se encerró, cerró su corazón. El plan del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es llevarlo a la cruz, que ellos entiendan, para que sean salvos. Pero era un proceso, ¿tú me entiendes? Pero muchos murieron en el desierto. El plan del Espíritu Santo hoy en día es llevarte directamente a Cristo, de que Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Y si tú lo crees, así será hecho. De ahí en adelante, el plan del Espíritu Santo es perfeccionar la obra que Él hizo ya en la cruz en nosotros. En que nosotros vamos mejorando, progresando, creciendo, perfeccionándonos en la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque ya Cristo nos dio la salvación. ¿Ok? Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a pasar a otro versículo de la Biblia que viene siendo segunda de Timoteo 1, 11 al 14. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Aquí está. Versículo 11 al 14. Vamos a comenzar a leer en el nombre del Señor. Dice Pablo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El Espíritu Santo quiere hacernos revelar y entender que hoy nosotros tenemos un apóstol que nos enseña el Evangelio hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. ¿Ok? Que nuestro maestro ya no va a ser Jehová Dios, así como yo se lo dije en el video 3. En el video 3 yo estaba dando una referencia al salmista David.
David. Cuando el salmista David dijo el salmista David en el Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor. Pero para nosotros Jehová ya no es nuestro pastor. Porque cuando el salmista David dijo Jehová es mi pastor, estaba hablando a un Jehová Dios y no a un Salvador. Todavía la cruz de Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. Mas sí estaba profetizado que iba a venir un Salvador. Pero todo era un proceso hasta que llegue Cristo. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para nosotros Jehová no es nuestro pastor. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos a alguien que Dios puso que nos va a enseñar su palabra, su evangelio para nosotros creer. Pablo aquí se identifica como el apóstol, el maestro a los gentiles. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro maestro, revelado por Cristo para seguir la enseñanza del evangelio. Entonces dice aquí en el versículo 12, por lo cual asimismo parezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién yo he creído. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere obrar, que creamos en Él, que creamos en lo que Cristo hizo con nuestra salvación y nuestro perdón de pecado. Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora presten atención para saber cuál es ese depósito. Presten atención para nosotros aprender cuál es ese depósito que Pablo habla, que tenemos nosotros, que recibimos. Nosotros hemos recibido un depósito. Y Pablo dice más adelante, para aquel día. Dice Pablo, Dios es poderoso. El Espíritu Santo es grande y poderoso para guardar. Dice aquí la palabra guardar, que significa proteger. Proteger, asegurar. Guardar significa proteger y asegurar. Él es poderoso para guardar mi depósito. Cuando Pablo dice mi depósito, es algo que nosotros recibimos. Es algo que tú recibiste. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese depósito que tú recibiste? El depósito que tú recibiste es la salvación. Todo se apunta a la obra redentora de Cristo, al perdón de tus pecados, a que tú eres libre del poder de pecado, libre de la condenación. El depósito es la salvación que Cristo depositó en ti, que ya está dentro de tu espíritu, ya está dentro de ti. Y dice Pablo que Él es poderoso para guardar ese depósito, para proteger ese depósito. Y luego dice Pablo, para aquel día. ¿Cuál es ese aquel día? Pues ahí está, la cruz. La cruz. Cuando venga Cristo en el arrebatamiento a buscar la iglesia santa. Él va a buscar una iglesia ya santa, redimida, porque creyó en Cristo. Ese es aquel día. Cuando Pablo dice aquel día, se enfoca y se alinea, se dirige cuando venga el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. La obra del Espíritu Santo en nosotros la iglesia es asegurarnos. La obra del Espíritu Santo en nosotros la iglesia es asegurarnos nuestra salvación, proteger nuestra salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas y comprendas. Él quiere llevarte a la seguridad que si tú creíste eres salva y eres salvo. Y aún siendo salvo y aún siendo salva tú en Cristo Jesús por haber creído en el Evangelio de salvación de Cristo en la cruz, en este tiempo de gracia que vivimos, Él te va a llevar de la mano a perfeccionar su obra, como Pablo dice en Filipenses 1:6. 1:6. ¿Qué significa eso? Que tus debilidades van a ser perfeccionadas en Cristo. Tus debilidades. Pablo lo entendió. Al principio Pablo no lo entendió, pero después Pablo se lo reveló, Cristo se lo reveló a Pablo. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De ahí en adelante Dios te va a tomar de la mano a llevarte a perfeccionar. Señor, tengo malos pensamientos, ayúdame. Dios te va a ayudar.
a que tú pienses como Cristo, a que tú creas como Cristo, a fortalecer la fe, a quitar todas esas dudas, esas preocupaciones que tú tienes en ti, a formar el carácter tuyo al carácter de Cristo, a abandonar los viejos hábitos. O sea, cuando Pablo dice perfeccionar su buena obra, significa que Dios va a trabajar en ti muchas áreas, pero que la salvación ya tú la tienes segura y está guardada. Entonces Pablo expresa aquí que la obra del Espíritu Santo es guardar y proteger tu salvación, lo que ya tú tienes hasta el día de Cristo, hasta que venga el rapto a buscar Cristo su iglesia, una iglesia santa. ¿Ok? Pablo dice en el versículo 13, dice, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste. No está mencionando a David, a Jeremías, a Moisés, está hablando de él. La obra que Cristo depositó en nosotros a través de Pablo, que Pablo es el maestro, el apóstol. Podemos decir que Pablo también es como un pastor que nos dirige al mensaje de la revelación de Cristo para nosotros, la iglesia hoy en día. ¿Ok? Entonces dice Pablo en el versículo 14, dice Pablo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Guarda el buen depósito. Guardar el buen depósito significa que tú valores, que tú estimes esa salvación o ese depósito que tú tienes. Valóralo, estímalo. Hazlo tuyo, dale un abrazo, habla bien, valóralo. Yo valoro y estimo ese depósito que yo tengo en ti y que el Espíritu Santo guarda, protege ese depósito que es la salvación hasta que venga Cristo y nos vayamos con Él. La obra del Espíritu Santo es que tú valores, entiendas la obra que Dios hizo en ti de salvación, que tú le pongas valor, que le pongas interés. Permíteme, hermano, estoy viendo por el tiempo que voy. Ok, me pasé de tiempo. Yo grabo 25, 26 minutos y me pasé de tiempo. Vamos a pasar al próximo video. Ok, gloria a Dios, pasamos al próximo.